Buenas tardes, mi nombre es Diner Itzander García Castro. Concurro en esta oportunidad para la defensa del trabajo especial de grado para optar por el título de abogado. Esta investigación monográfica, descriptiva y documental tiene como título Examen de la influencia del principio de la celeridad procesal en la aplicación de la garantía a la tutela judicial efectiva. Quiero dirigir un cordial saludo a mis compañeros, felicitarlos de antemano por la labor realizada. Somos el cambio, está en nosotros darlo y somos completamente capaces para ello. Y a mi profesor, amigo y asesor en esta investigación, el profesor Jesús Gerardo Díaz. Muchas gracias por la paciencia, por la dedicación y por la entrega. El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone, entre otras cosas, que todas las personas tienen derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales en busca de presentar una pretensión, plantear una controversia y solicitar que una resolución judicial dictada por un funcionario competente determine el alcance de esta controversia. Es cotidiano para todas las personas acceder a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Lo que nos vendría siendo cotidiano es la cantidad de violaciones, transgresiones de los derechos fundamentales y las garantías establecidas en la Constitución que se presentan al momento de hacerlo. Una de estas transgresiones más importantes que nos hemos dado cuenta en los últimos años, pues es un hecho notorio, es la inobservancia del principio de la celeridad procesal. El principio de la celeridad procesal se presenta como una de las garantías establecidas en la Constitución más importantes, conforme al cual la justicia debe ser breve, célere y expedita, sin dilaciones indebidas, sin demoras, sin retrasos, entre otros. En los últimos años, en Venezuela se han venido dando casos en los que un juicio podría tardar inclusive 20, 25 años, estableciendo el Código de Procedimiento Civil que un procedimiento civil ordinario podría, en el máximo de los casos, tardar 171 días. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que originan esta problemática? Bueno, podemos hablar de un exceso de trabajo por parte del órgano jurisdiccional, podemos hablar de la falta de capacitación del personal que hace parte de la Administración de Justicia, podríamos hablar de la falta de dotación de material para el buen desempeño de las actividades por parte de los jueces y de quienes se encargan de laborar en el sistema judicial. Podemos hablar de falta de computadoras, falta de impresoras, falta de hojas, falta de lapiceros, falta de transporte, falta de muchas cosas que en un momento normal debería de contar cualquier tribunal. Deficiencias en las estructuras, la infraestructura, la organización de los tribunales no contribuye con la celeridad, no contribuye con que se cumplan concretamente las garantías. ¿Qué consecuencias podría traer esto entonces? Las consecuencias más importantes que esto podría traer, en todo caso, es una de las más importantes, que haya un exceso de causas sin resolver. Porque si no se puede resolver una causa, llegará a otra, y luego llegará a otra, y luego llegará a otra. Llegará a un punto donde habrán más causas que resoluciones a favor de esas causas. Un estudio realizado en el 2002 por unos estudiantes de la Universidad de Bogotá, aquí en Venezuela, determinó que un tribunal podría tener causas de hace 26 años, más de 250 causas sin resolver. Un tribunal de primera instancia, por ejemplo, en este caso se hizo en Carabobo esta investigación, lo cual habla muy mal de nuestro sistema de justicia. Ahora bien, otra de las consecuencias que podría darse es la pérdida de la confianza de las personas en el sistema judicial, lo cual nos llevaría gravemente a mecanismos de resolución de conflicto privados, la justicia privada, buscar a grupos armados, que se viene dando últimamente, es nuestra realidad, donde se buscan grupos armados para la resolución de conflictos en vez de acudir por interés jurídico actual a los órganos jurisdiccionales. Ahora, ¿qué se puede hacer para el control de esta problemática? Bueno, el estudio de las instituciones, como el principio de la celeridad procesal y la garantía de tutela judicial efectiva, nos puede llevar a responder esta pregunta. Pero es importante preguntarse cómo concibe el ordenamiento jurídico ese principio de celeridad procesal. ¿Sí?
¿Es la tutela judicial efectiva una garantía contemplada en la Constitución? Podemos considerar que esto es una problemática real y el estudio de estas instituciones podría darnos una relación entre ambas. ¿Cómo influye el principio de la celeridad procesal en la garantía de la tutela judicial efectiva? En atención a las interrogantes planteadas, se planteó los siguientes objetivos: general y específicos. Como objetivo general tenemos examinar la influencia del principio de la celeridad procesal en la aplicación de la garantía a la tutela judicial efectiva. Mediante la respuesta a este objetivo general se encuentra en 4 objetivos específicos divididos en 4 capítulos. El primero de ellos es conceptualizar el principio de la celeridad procesal. Para conceptualizar el principio de la celeridad procesal, más que decir una definición, es considerar que hay que estudiar el proceso en su conjunto. El proceso, ¿verdad?, como contrato, como cuasicontrato, como relación jurídica, como entidad jurídica, como situación jurídica, como institución, como servicio público. Es importante estudiar el proceso y entender cuál es la naturaleza del mismo. ¿Por qué un proceso necesita de instituciones? ¿Por qué un proceso necesita de valores dogmáticos como principios, ¿verdad? Y entender que todos los principios son importantes estudiarlos en su conjunto y no por separado. ¿Okay? Porque el principio de la celeridad procesal, a pesar de ser una de las garantías, como ya lo veníamos diciendo anteriormente, establecidas en la Constitución, donde toda persona tiene derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, a que se le resuelva, o sea, se le satisfaga o no una pretensión, pero en el menor tiempo posible, ¿verdad? También debe mantenerse un equilibrio entre este principio de la celeridad procesal y la tutela judicial efectiva, que la tutela judicial efectiva se comprende como una garantía constitucional, ¿verdad?, en la cual comprende un catálogo de derechos, un catálogo de elementos establecidos por la Sala Constitucional, en lo cual no podemos considerar la tutela judicial efectiva como una sola, ¿verdad? La tutela judicial efectiva es el género de muchas especies. Es decir, con un ejemplo práctico, la tutela judicial efectiva viene siendo una mano completa, donde los dedos de la mano vendrían siendo las garantías establecidas o las garantías judiciales establecidas en la Constitución. Debido proceso, derecho a la defensa, derecho a que se dicten las resoluciones en un tiempo determinado, derecho a recurrir a esa resolución, derecho a los recursos y el derecho a la ejecución de la sentencia. Todas estas garantías que comprende la tutela judicial efectiva son especies de aquel género. Entonces, podemos decir que si alguna de estas garantías se ve lesionada, ¿verdad?, lo que se verá transgredido es el derecho o la garantía a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 26, que como se estudió, se adquirió rango constitucional desde 1999. No expresamente se preveía en la anterior Constitución, pero es en 1999 cuando adquiere rango constitucional. Ahora bien, elegimos un procedimiento, el procedimiento más, en nuestra opinión, más complejo de nuestro sistema, o nuestro ordenamiento jurídico, que es el proceso civil ordinario, con el fin de apreciar las manifestaciones del principio de celeridad. ¿Por qué este objetivo? Porque es muy importante observar cómo el legislador, luego de el Código de 1916, el Código de Procedimiento Civil de 1916, el legislador en el Código vigente estableció algunas normas que conllevaban o trataban de ayudar a que se diera la correcta aplicación del principio de la celeridad procesal. ¿Sirvió o no sirvió? Es muy importante apreciar cómo se dan, por ejemplo, la citación tácita, facultativa, cómo se da, por ejemplo, el deber o la opción al menos de que el mismo el demandante gestione la citación del demandado, cómo se empiezan a computar los lapsos procesales luego de las sentencias del 2001 y la última, la 397 de agosto de 2019. Ahora bien, también se
debieron de determinar los efectos de la inobservancia del principio de la celeridad procesal y cómo influía en la tutela judicial efectiva. Los efectos más importantes, mencionados anteriormente: pérdida de la confianza de las personas en el sistema judicial, la necesidad de modificar los procedimientos que tal vez en otras circunstancias podrían servir, pero el cambio, en nuestra opinión, es algo más institucional que procedimental. Entre los hallazgos de la investigación, lo más importante es que el principio de la celeridad procesal no es un simple principio o un principio simple. No es un enunciado fáctico que cumplimos con la simple actuación no encuadra entre una norma jurídica como tal, sino es un catálogo de principios que van de la mano: principio de la celeridad procesal, economía procesal, concentración, oralidad, entre otros. No podemos estudiar el principio de la celeridad solo, sino debemos estudiar todos los principios que eso conlleva, con el fin de entender que el cumplimiento verídico de todos esos principios ocasionará que efectivamente exista una tutela judicial efectiva. Por otra parte, la tutela judicial efectiva es un catálogo de derechos y garantías, no se puede conseguir como una sola. Es una relación especie-género, como lo expliqué anteriormente. La tutela judicial efectiva viene siendo el género, y los derechos, las garantías que esta misma engloba, vienen siendo las especies de este género, tales como el debido proceso, el derecho a la defensa, entre otros. Por otra parte, el Poder Judicial venezolano plantea un código nuevo para la solución del problema. Lo vimos en la sentencia 397 del 14 de agosto de 2019, en la cual se propone un procedimiento más célere, pero que posiblemente por uno u otro tema podría transgredir derechos como el derecho a la defensa. Es de nuestra opinión que el cambio que se debe hacer en el procedimiento, en el sistema judicial, no debe ser procedimental sino institucional, porque de nada vale tener un nuevo procedimiento, crear un nuevo procedimiento, si no tenemos los medios para hacer cumplir ese procedimiento cabalmente. Podemos tener un procedimiento que se resuelva en 4 horas, en 5 horas, pero si este procedimiento, ¿verdad?, no cuenta con las personas capacitadas, si este procedimiento no cuenta con los medios capacitados, si este procedimiento no cuenta ni siquiera con el apoyo de los servicios públicos, no vamos a conseguir que este procedimiento sea eficaz, sino más bien vendrá a ser más de lo mismo. Por último, tenemos que entender el proceso como una naturaleza, como principios que hacen parte de un todo. No podemos entender el proceso como aislado, como los principios como aislados, su naturaleza. Todo tiene que ver, increíblemente todo tiene que ver con todo. Todo es importante. No podemos descartar la naturaleza del principio porque sea algo vetusto, creado en el siglo XV, siglo XVI. Porque increíblemente la mayoría de instituciones del derecho procesal se siguen manteniendo hoy en día. Por ejemplo, el proceso como una concepción de un poder del Estado fue creado más o menos en el siglo XVII y aún así se mantiene. Las conclusiones más importantes en cuanto a la concepción del ordenamiento jurídico acerca del principio de celeridad, ¿no?, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código de Procedimiento Civil y en general las normas adjetivas vigentes conciben una justicia breve, eficaz, expedita, sin dilaciones indebidas, sin demora, y por supuesto las normas jurídicas para el cumplimiento de dichos valores dogmáticos, ¿verdad? Un proceso es célere y es el anhelo de, vamos a decirlo así, de todo sistema judicial. Por eso se prevé como una garantía constitucional, como una garantía inviolable, cuyo cumplimiento está interesado a todas las personas que participan en el Poder Judicial, quienes participen en una causa como actor, como demandado, el secretario del alguacil, el colectivo general. Por otra parte, la tutela judicial efectiva sí se corresponde como una garantía constitucional, inviolable a toda persona en toda instancia del proceso, en todo procedimiento, ya sea incidental, ordinario, breve, sumario, inclusive en jurisdicción voluntaria. Por las razones anteriormente planteadas, se puede considerar una problemática verdadera, toda vez que las personas que asisten al proceso no tienen la certeza de si el juicio les puede durar un día o les puede durar inclusive 10 años. Esto es una verdadera problemática planteada. El estudio de ambas instituciones permitió
hallar la relación entre ambas. Muchas gracias.